Séptimo. Del Poder Judicial. Artículo 1. El Poder Judicial consiste en la autoridad de examinar las diferencias que se suscitan entre los ciudadanos, fijar sus derechos, juzgar sus demandas y querellas, y aplicar las penas establecidas por las leyes a los infractores de ellas. El uso ordinario de estos juicios es lo que propiamente se dice Poder Judicial. El ejercicio de este poder, como parte de la representación nacional, corresponde a los tribunales superiores de la provincia. Los jueces de la primera instancia, los inferiores, y las municipalidades que a ello de nuevo se establezcan para facilitar la administración de justicia, y cuidar de la policía, no tienen parte en la representación nacional. Artículo 2. Solamente son del resorte del Poder Judicial las materias contenciosas, bajo el aspecto de tales, y por ningún caso podrá entrometerse en lo relativo a los poderes ejecutivo y legislativo, aunque sea de un asunto contencioso. Artículo 3. El primer tribunal de la provincia preferente a todos los demás es el Senado, después siguen los de apelación, últimamente entran los jueces de primera instancia con sus municipalidades, y los pedáneos con las pequeñas municipalidades que debe haber en todo poblado por pequeño que sea. Primero Senado. Artículo 4. El objetivo primitivo de este Senado es velar sobre el cumplimiento exacto de esta Constitución e impedir que se atropellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano. Artículo 5. El Senado se compondrá de 5 miembros electos por la representación nacional, a saber, el vicepresidente de ella y 4 senadores. Artículo 6. El vicepresidente de la representación nacional durará por el espacio de 3 años, pero los 4 senadores se renovarán por mitades cada 2 años, saliendo los 2 más antiguos, y por la primera vez, así para el orden de los asientos como para la renovación, decidirá la suerte la antigüedad de cada uno de ellos. Artículo 7. Los miembros que entran de nuevo para reponer a los salientes, son nombrados expresamente para este efecto por los electores a fin de cada año. Artículo 8. Al Senado corresponde el juicio de residencia a que están sujetos todos los miembros de la representación nacional, inclusos aquellos que han compuesto el mismo Senado. Artículo 9. Para la residencia de los individuos que hayan salido del Senado se formará este cuerpo de los nuevos senadores y de miembros que ellos mismos pedirán por oficio al Poder Judicial, y éste enviará al efecto para completar el número de 5, a fin de que en ningún caso sean jueces de residencia los que han sido compañeros de los residenciados. Artículo 10. Al principio de cada año formará el Senado lista individual de todos los miembros de la representación nacional que han concluido sus funciones al fin del año anterior, y la circulará por toda la provincia convocando a los que se sientan agraviados, para que dentro de 2 meses ocurran a producir sus quejas en juicio de residencia. Artículo 11. Aun fuera del caso de residencia está obligado el Senado a tomar en consideración cualquiera queja o aviso documentado que se le dé por cualquier poder, funcionario público o ciudadano, de haber alguno de los 3 poderes ejecutivo, legislativo o judicial, o alguno de sus miembros, usurpado las facultades de otro u otros, o quebrantado notoriamente alguno o algunos de los artículos de esta Constitución, y en la materia procederá bajo las reglas siguientes. Artículo 12, 1. Examinará detenidamente si el motivo de la queja es de naturaleza que exija pronto remedio, o si podrá dejarse sin que peligre la causa pública para que se ventile en el juicio de residencia. La pluralidad absoluta de votos decidirá este problema. Artículo 13, 2. Una vez resuelto que debe darse pronto curso al negocio, el Senado pasará la queja documentada al poder o funcionario que se supone infractor de la Constitución, para que dentro de tercero día informe lo que estime conveniente para descargo de su conducta sobre la materia. Artículo 14, 3. En vista de la queja y del informe decidirá el Senado si ha lugar o no a ulteriores procedimientos, y en caso de la afirmativa, notificará al funcionario o poder que resulte infractor, que arreglándose a la Constitución reforme su providencia dentro de tercero día. Artículo 15, 4. Si pasado este término no hubiese contestado el poder o funcionario infractor, acompañando documento justificativo de haber reformado su conducta o providencia, el Senado librará un primer monitorio relacionando en extracto la queja y sus documentos, el informe sobre ella dado, el artículo o artículos de la Constitución que se han quebrantado, y la providencia de reforma no obedecida, y conminando al poder o funcionario infractor para que dentro de otro tercero día reforme su conducta o providencia. Este monitorio, además de intimarse al poder o funcionario infractor,
se comunicará oficialmente a la representación nacional, convocándola el Senado en caso de que el poder contra quien procede sea el Ejecutivo, pues de no serlo, hará éste la convocación. Artículo 16, 5. Congregada la representación nacional, ella, tomando el conocimiento, bien sea porque el poder infractor interponga apelación, bien sea abocándose en defecto de este recurso el conocimiento de un negocio tan digno de su consideración, hará de tercero en tercero día la segunda y tercera intimación al infractor, y si no cediere, procederá la representación nacional a su deposición y reemplazo, sin intervenir en otra cosa ni confundir en sí misma, ni permitir que se confundan en otras corporaciones, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 17, 6. Para este único caso bastará que se congreguen los miembros de la representación de la provincia que tengan su residencia en la capital o en sus inmediaciones, de manera que puedan reunirse a la mayor brevedad. Artículo 18. Los jefes y cuerpos militares, sin perjuicio de que por lo general estén subordinados al presidente del Estado, quedarán constitucionalmente sometidos para este caso a las órdenes de la representación nacional. Artículo 19. Para que tenga lugar la convocatoria de la representación nacional y los monitorios será requisito indispensable que convengan 4 votos del Senado en la necesidad de esta medida, y si para completarlo se necesitare de sufragio de fuera del cuerpo, se pedirán 2 ministros de los tribunales de Gobierno y Justicia. Artículo 20. El poder o funcionario que se vea conminado con el primer monitorio del Senado podrá apelar a la representación nacional unida, dentro de tercero día que dicho monitorio le asigna para obedecer, y no podrá negársele este recurso. Artículo 21. En el caso de apelación que interponga el poder a quien se atribuya infracción, deberá la representación nacional, en sesión continua, que por ningún caso podrá interrumpirse, oído el voto afirmativo del Senado, y lo mismo del poder que se diga agraviado, decidir, con presencia de los antecedentes, la cuestión, y mantenerse reunida hasta tanto que aquietados los ánimos se restituyan las cosas al ser constitucional. Artículo 22. Al Senado corresponde el nombrar sustituto en las vacantes que dentro de cada año ocurran en la representación nacional, sujetándose a la terna que le presente el poder a quien toque hacerla. Artículo 23. El Senado es juez privativo de los miembros de la representación nacional durante el ejercicio de sus funciones, y no podrá llamarlos a juicio sino en los casos expresados en los artículos 47, 48 y 49 del título quinto. Artículo 24. En estos casos, para admitir la acusación se reconocerán los documentos que la justifiquen y deban acompañarla, y la pluralidad de votos decidirá si se admite o no la acusación. Artículo 25. El decreto de admisión de la acusación trae necesariamente consigo la suspensión en las funciones de su ministerio del reo o de los reos en ella comprendidos. Artículo 26. Una vez admitida la acusación, se notificará al reo o a los reos que dentro del tercero día comparezcan a dar cuenta de su conducta, y cuando se presenten, se les oirá a puerta cerrada el descargo que den, del cual se hará proceso verbal a continuación de la acusación. Artículo 27. Si no comparece el acusado dentro del tercero día asignado por el primer decreto, se le notificará lo verifique dentro del segundo día, por último y perentorio término, y compareciendo, se le oirá como se ha dicho en el artículo anterior. Artículo 28. Si comparece el acusado, en vista de la acusación y su descargo, y si no comparece, en vista de la acusación sola, declarará el Senado si debe o no entregarse el acusado a los tribunales de justicia unidos, que son los que deberán sentenciarlo. Artículo 29. Para ser miembro del Senado se requiere, además de las circunstancias prescritas en el artículo 14 del título 4, la edad de 35 años cumplidos, con 12 años de residencia en esta provincia, sobre la vecindad adquirida con cualquiera otro título, y tener un manejo, renta o provento equivalente al capital de 10.000 pesos. Artículo 30. No podrán ser a un mismo tiempo miembros del Senado los parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, ni los ascendientes o descendientes en línea recta. Artículo 31. Cuando ocurra que algún pariente o parientes de alguno de los senadores sea acusado o residenciado en el Senado, el senador pariente se separará del conocimiento de estos negocios, y en su lugar se pondrá un suplente, del modo que se ha dicho en el artículo 9 de este título. Artículo 32. El Senado, para los efectos de su incumbencia, celebrará sesiones diarias en todo el año,
y sus miembros serán mantenidos a expensas del Estado con un sueldo proporcional al decoro de su dignidad, al trabajo de su ministerio y a los eventos del Tesoro Público. El Senado podrá nombrar un secretario de fuera del cuerpo, y éste, en razón de la secretaría, tendrá la dotación y los auxilios que se concedan al del cuerpo legislativo, con proporción a los trabajos de su destino. Segundo, tribunales de apelación y jueces de primera instancia. Artículo 33. Los tribunales de apelación y jueces subalternos se gobernarán, por ahora, conforme al reglamento que aprobó la Suprema Junta de esta provincia, el que se les comunicará por el Poder Ejecutivo, y será del cuidado de la legislatura su revisión para su observancia en lo sucesivo. Artículo 34. El cuerpo legislativo tendrá presentes entre las muchas reformas que exigen los abusos del foro, la multiplicidad innecesaria de jueces, el estilo arbitrario de cortar las causas y pronunciar las sentencias, la práctica opresiva de no oír la voz de los litigantes, la costumbre de abatir el eco de la justicia con cláusulas vanas como son las suplicatorias, y de captar la venia, para que discurriendo la legislatura por todos estos ramos y los demás relativos a la administración de justicia, los tribunales la ejerzan con dignidad, los subalternos no la profanen con sus manejos, y los ciudadanos la obtengan con prontitud e imparcialidad. Artículo 35. Se confirma y ratifica la abolición de la tortura, ya decretada por la Suprema Junta de esta provincia, y ninguna autoridad, por eminente que sea, podrá jamás hacer uso de la cuestión de tormento, aunque el delito sea de los más atroces. Artículo 36. Para la recta administración de justicia pueden los tribunales coartar la libertad del ciudadano de tres modos, a saber, por prisión, encerrando la personas públicas destinadas para este efecto, y conocidas con el nombre de cárceles, por arresto, previniendo a la persona se mantenga en la casa de su domicilio a disposición del juzgado o tribunal que dicta la providencia, y últimamente, por arraigo, mandando se mantenga a la persona en el poblado de su residencia, o en caso necesario, confinada en otro poblado a la orden del juzgado o tribunal que la arraiga. Artículo 37. Ninguna persona de cualquier clase, estado y condición que sea, podrá ser aprehendida por ninguna autoridad ni fuerza militar, sino para presentarla al tribunal competente, y nadie puede arrestar o poner en prisión sin mandato formal de juez competente, dado por escrito. Artículo 38. La prisión no tendrá lugar en las causas civiles sino cuando el deudor de mayor cuantía no dé fianza, siendo además sospechoso de fuga, ni en las criminales, sino por los delitos de gravedad, habiendo prueba verdaderamente semiplena. Artículo 39. El arresto tendrá lugar en las causas civiles, siendo el deudor de menor cuantía sospechoso de fuga, y en las criminales habiendo indicios o presunciones vehementes que no se confundan jamás con las meras sospechas. Artículo 40. El arraigo podrá hacerse en las causas civiles mientras el demandado no sustituye otro en su lugar para la contestación de la demanda, cuando con efugios trate de eludirla, y en las criminales, habiendo indicios o presunciones de menor entidad que aquellas de que habla el artículo precedente. Artículo 41. La confinación se aplicará al caso en que prudentemente se prevea que la presencia del reo pueda impedir la averiguación del delito. Artículo 42. Cualquiera persona o personas presas, arrestadas, arraigadas o confinadas por juez o tribunal competente con las formalidades necesarias, que quebranten la prisión, arresto, arraigo o confinación, son reos dignos de la pena que la ley asigne a los escaladores de cárceles. Artículo 43. Ningún alcalde o carcelero podrá recibir en las cárceles o prisiones públicas a ninguno, sin que previamente se le notifique y entregue el mandato judicial de prisión en que se haya expreso el motivo de ella. Artículo 44. La privación de comunicación no tendrá lugar sino limitadamente por el tiempo que prescribe la ley para recibir la confesión, y durante ella, que no se podrá interrumpir con ningún motivo. Artículo 45. Ninguna persona podrá ser presa en otro lugar sino en aquel que legal y públicamente está destinado para prisión, ni podrá tampoco ser detenida, presa, arrestada o arraigada, dando fianza de cárcel segura en los casos en que la ley permita este remedio. Artículo 46. La disciplina militar y el particular compromiso de los soldados al sentar su plaza, exigen una excepción de los artículos desde el 36 hasta el presente, quedando en su fuerza y vigor la ordenanza militar que rige. Artículo 47. La habitación de todo ciudadano, sea del estado, clase o condición que fuere,
es un asilo inviolable por la noche. Ningún juez o tribunal tiene facultad de allanarla para entrar en ella sino en el caso de oír adentro voces pidiendo socorro, o de haber mandato judicial formal y por escrito en que se exprese el motivo necesariamente del estado del allanamiento, y el juez comisionado por ningún caso podrá excederse del objeto de este motivo. Artículo 48. Ningún juez o tribunal tiene facultad de oír demandas fuera de su juzgado o tribunal, puede sí ejercitar en todas partes justicia a efecto de contener delitos o aprehender delincuentes, y para este caso, quedan en su fuerza y vigor las rondas nocturnas, pero restringidas con lo dispuesto en el artículo 47. Artículo 49. El Poder Legislativo tomará en consideración la materia de fueros para arreglar sus límites, y que estas prerrogativas miren más bien a los negocios que a las profesiones, sin perjuicio de la inviolabilidad declarada a los miembros de la representación nacional. Artículo 50. Los tribunales superiores de la provincia quedarán renovados cada 5 años, sorteándose alternativamente 3 individuos en uno y 2 en otro, para que al tiempo señalado se verifique la renovación de su número total, y aunque tendrá lugar la primera reelección, no la segunda, sin que hayan mediado 3 años de intervalo. Artículo 51. Para ser miembro del Poder Judicial, además de la edad de 25 años y las cualidades de vecindad, crédito y buena opinión, deberán tener la de abogados recibidos o incorporados en los tribunales de la provincia. Artículo 52. Para fiscales son necesarios los mismos requisitos, y que su elección se haga como las demás de la representación nacional, pues que son miembros de ella en igualdad con los otros de su corporación. Tercero, jueces subalternos y municipalidades. Artículo 53. Por ahora se observará el reglamento de tribunales y juzgados hecho de orden de la Suprema Junta de esta provincia, y aprobado por ella, cuya revisión corresponde al cuerpo legislativo, para explicar, añadir o quitar lo que estime oportuno. Artículo 54. Las municipalidades de los pueblos tendrán la debida dependencia de los cabildos de sus cabeceras, y estos del gobierno y tribunales de la capital, pero al tiempo de las elecciones y la posesión de los alcaldes ordinarios, pedáneos y oficios concejiles no se les gravará con exacción alguna, sino es la que precisamente corresponde al importe de papel y amanuense de los despachos o documentos que se libren a su favor para hacer constar la autoridad que se les confiere o el empleo a que son destinados. Título octavo. De las elecciones. Primero, elecciones primarias, parroquiales o de apoderados. Artículo 1. El alcalde de cada parroquia de las comprendidas en esta provincia convocará todos los años, desde el presente de 1811, para el día de noviembre, a todos sus parroquianos, para el nombramiento de electores de la parroquia. Artículo 2. Para este día tendrá formado, de acuerdo con el cura, un padrón exacto de todos los parroquianos, con expresión de su sexo, estado, edad, calidad, género de vida u ocupación, de los que sean padres o cabezas de familia, y de los esclavos, todo con la mayor claridad y distinción posibles. Artículo 3. Reunidos todos los parroquianos el día de noviembre en la casa del juzgado, si la hubiere en el pueblo, o si no en la del mismo alcalde, con quien concurrirán el cura y el sujeto que en el año anterior haya sido juez del lugar, si no son 2 los alcaldes, y los 3 unidos examinarán con la posible brevedad y diligencia los que sean varones libres, mayores de 25 años, padres o cabezas de familia, que vivan de sus rentas u ocupación sin dependencia de otro, que no tengan causa criminal pendiente, que no hayan sufrido pena infamatoria, que no sean sordomudos, locos, dementes o mentecatos, deudores al tesoro público, fallidos o alzados con la hacienda ajena, y los que resulten con aquellas calidades y sin estos defectos son los que deben sufragar en la elección primaria. Artículo 4. Al efecto de facilitar el examen de que habla el artículo anterior, el alcalde leerá el padrón a los concurrentes haciéndoles las explicaciones necesarias para su inteligencia y para que cada uno pueda decir francamente cuánto sepa de los demás sobre las cualidades o loe defectos expresados, haciéndoles entender, tanto el juez presidente como el párroco, la imparcialidad con que deben conducirse en negocio de tanta importancia. Artículo 5. Calificados los sujetos que deben ser apoderados de la parroquia, se extenderá una lista de ellos, y concluida, concurrirán los que lo sean con el alcalde, el cura y el asociado, a la iglesia, en donde se celebrará la misa el trecha Espíritu Santo, después de la cual hará el párroco una exhortación enérgica en que recordando la estrecha obligación en que se halla todo hombre,
de contribuir al bien y felicidad de la patria, recomendará con la mayor eficacia la madurez, discernimiento e imparcialidad con que deben proceder en la elección, porque del acierto en ella dependen todos los bienes a que se aspira, y al fin entonará el himno Beini Creator Spiritas. Artículo 6. Concluida esta función religiosa, volverán a la misma casa de donde salieron, y sentados en la testera de la pieza más cómoda, el alcalde, que ocupará el centro, el cura la derecha, y el asociado o segundo alcalde la izquierda, tomarán asiento los electores, formando dos alas, y desde luego procederán a nombrar uno de ellos que sabiendo leer y escribir, haga las funciones de secretario en aquel acto, siempre que no vaya escribano en él. Lugar, pues si lo hay, todo deberá pasar por ante él. Artículo 7. Antes de proceder a otra cosa, el alcalde extenderá una certificación relacionada de haberse verificado todo lo dispuesto en los precedentes artículos, desde la convocatoria hasta el nombramiento de secretario, o llamada del escribano, la cual, firmada por aquel con el cura y asociado, será la cabeza del expediente de la elección primaria de la parroquia. Artículo 8. Enseguida abrirá el secretario o encabezará el acta en la forma siguiente: en la parroquia N, a 3 de noviembre de, aquí se expresará el año, juntos en la casa del juzgado, o en la que sea, el alcalde de N, el cura de N, y de N, también alcalde o asociado con los electores calificados en la forma que consta en la precedente certificación, y son los que comprende la lista agregada. Se procedió a apoderados parroquiales en los términos prescritos en el reglamento, etc. Aquí se insertarán los votos de cada uno de los sujetos comprendidos en la lista, o lo que es lo mismo, se irá copiando la lista como vaya sufragando cada uno de los escritos en ella. Artículo 9. Por el padrón se hará la suma total de los parroquianos para nombrar un apoderado por cada 500 almas, y así se fijará el número que se haya de elegir, el cual se expresará a los electores. Artículo 10. Si hubiere sobre 500, 1000, o 1500, un número excedente que llegue a 250, se elegirá también por este un apoderado, y lo mismo se hará si toda la población no llega a 500 feligreses, pues ninguna ha de dejar de dar un apoderado. Artículo 11. Ejecutado todo lo prescrito anteriormente, el alcalde recibirá juramento a los que han de votar, en esta forma: juráis a Dios por esta señal de la cruz y los santos evangelios que tocáis, proceder en la presente elección con imparcialidad y desinterés, sin conduciros por odio ni amor, mirando solamente al bien general, sufragando por las personas más honradas, de más probidad y discernimiento para conocer a los hombres, sin que os muevan las recomendaciones o sugestiones de otros, ni mira alguna de ambición o colusión. A que todos responderán: sí, juro. El presidente añadirá: si así lo hiciereis, Dios os ayudará y protegerá nuestra causa, y si no, os lo demandará, y todos responderán: amén. Artículo 12. Inmediatamente, por el orden en que están escritos en la lista los nombres de los que han de votar, se irá acercando cada uno a la mesa, y enseguida del suyo, en el mismo renglón, escribirá el de la persona por quien vota. Si alguno no supiere escribir, lo hará por él el secretario, en el primer caso el sufragante, a continuación de su nombre escribirá estas palabras: voto por N, y en el segundo el secretario escribirá estas: vota por N. Artículo 13. Escrito el voto de cada uno, lo leerá el secretario en alta voz. Artículo 14. Concluida la votación, leerá el mismo secretario en voz alta y pausada, que puedan oír los concurrentes, todos los nombres y votos. Artículo 15. Si fuere más de uno el apoderado que haya de dar la parroquia, se repite el acto tantas veces cuantos hayan de ser los apoderados, y todas las listas las firmarán el alcalde, el cura y los asociados, y las autorizará el secretario, pues todas ellas se han de unir al expediente de la elección primaria. Artículo 16. Para que se entienda legítima la elección debe concurrir en la persona que tenga más votos la pluralidad absoluta, esto es, 1 sobre la mitad de todos los sufragios. Artículo 17. Si en ninguno concurriese esta pluralidad, se hará ver que no hay elección, y se propondrá a todos si aprueban la que está hecha con la pluralidad relativa, o si quieren votar de nuevo. En el primer caso, si la mayor parte de los sufragantes aprueba la elección, se extenderá por el secretario una diligencia que lo acredite, y en el segundo se sacarán los 3 sujetos que tengan más votos, con tal que ninguno tenga menos de la tercera parte, y se repetirá la elección entre los 3 precisamente. Sin poderse sufragar por otro,
y si ninguno tuviere a su favor la tercera parte, se hará de nuevo la elección. Artículo 18. Si los votos para dos fueren iguales, sin llegar a completar más de la mitad, porque otros hubieren sufragado por el tercero, se sacará el de menos sufragios de los tres, y se repetirá la elección entre los dos, como se ha dicho en el artículo anterior. Artículo 19. Si los votos se dividen con igualdad entre los dos, decidirá la suerte, escribiendo los nombres en dos cédulas, que bien dobladas se meterán en un vaso, de donde se sacarán por un niño tierno, y leerán ya de la lista en alta voz, y el sujeto que esté escrito en la que salió primero será el elegido. Artículo 20. Lo mismo se repetirá en cada elección, si ocurriere el caso supuesto, hasta completar la de los 2 o 3 sujetos que deban ser apoderados por cada parroquia. Artículo 21. En estos casos, como ocurran, se sacará copia de la lista, y serán tantas cuantas operaciones hayan de practicarse. Todas se leerán y firmarán como va dispuesto, y todas se unirán al expediente. Artículo 22. Concluido todo, se publicará el nombre de la persona o personas elegidas como apoderados por la parroquia, y debiendo estar presentes, porque debe o deben ser necesariamente parroquianos, se les recibirá el mismo juramento del artículo 11. Artículo 23. El acta contendrá todo lo que va dicho, sin omitir cosa alguna, y se cerrará firmándola con el alcalde, el cura y asociado, todos lo sufragado, y se unirá también al expediente, como que debe quedar archivado original. Artículo 24. Inmediatamente se extenderá el poder, que otorgarán los sufragantes por ante el secretario o escribano, a los que hayan sido elegidos especial para ir a la cabeza del partido a sufragar en nombre y como representantes de la parroquia. Artículo 25. Luego se compulsará testimonio del expediente íntegro, el cual, con copias del poder y del padrón, se entregará a los apoderados, para que con todos concurran a la cabeza del partido el día 24 de noviembre, según se les hará entender por el alcalde. Artículo 26. Las elecciones parroquiales o de apoderados se harán entre los presentes, de manera que recayendo sobre alguno o algunos de los mismos que de cierto se sepa hallarse a corta distancia, no pueda menos que saberse también pronta y fácilmente si el apoderado está en el caso de aceptar y desempeñar el encargo, para que de no estarlo, se proceda con brevedad a nueva elección, bajo el concepto de que los que se hallaren ausentes al tiempo de las elecciones, no tendrán derecho de reclamar nada por aquella vez. Artículo 27. Si alguno de los apoderados se excusare de admitir el encargo, lo que no se admitirá sino con causa muy grave y calificada, en su lugar se elegirá otro en la misma forma. Artículo 28. En las parroquias de esta capital y en las de las villas o pueblos, cabezas de partido, se hará igual elección de apoderados, siendo los encargados de lo dispuesto el alcalde comisario del barrio, un regidor nombrado por el ayuntamiento, y el párroco respectivo con un escribano real, que hará las funciones de secretario. Segundo, elecciones secundarias o de partido. Artículo 29. El día 24 de noviembre deben estar los apoderados de todas las parroquias del partido en el pueblo de su cabecera, en donde inmediatamente se presentarán al corregidor, si lo hubiere, y si no al alcalde de primera nominación, a quien exhibirán todos los testimonios, padrones y poderes que se les entregaron en las respectivas parroquias. Artículo 30. Inmediatamente el corregidor o el alcalde de primera nominación, asociado uno u otro de dos regidores nombrados por el ayuntamiento, si lo hubiere, y no habiéndolo, los dos alcaldes con el que lo hubiere sido de primera nominación en el año anterior, o el alcalde, si no hay más que uno, con los que lo hubieren sido en los 2 últimos años, con el escribano, si lo hubiere en el lugar, o con un sujeto que sepa leer y escribir, elegido de acuerdo por los 3 para que haga en el acto las funciones de secretario, entrarán en el examen de la legitimidad de los documentos presentados, estándolo, certificará el escribano o secretario lo hecho en su razón, y al final serán convocados por el que preside para que el día 26 concurran todos a la casa del ayuntamiento, o del juzgado, o a la suya, o a la que se destine. Artículo 31. El día 26 de noviembre concurrirán todos al lugar citado, en donde en vista de los padrones de todas las parroquias, se hará la suma de la población de todo el partido para proceder a elegir un sujeto por cada 5.000 almas para que vengan a la capital a las últimas elecciones, y haciendo constar a los apoderados de las parroquias el total de la población, se les dirá cuántos son los sujetos que deben elegir por el partido. Artículo 32.
Si resultare un número excedente que alcance a 2500, se elegirá un elector más de los que corresponden por cada 5000. Artículo 33. Luego irán a la Iglesia los encargados de las operaciones anteriores con todos los apoderados parroquiales, y en ella se hará cuanto sea dispuesto en el artículo 5. Artículo 34. Concluido este acto religioso, se restituirán todos a la casa que se ha dicho, en donde, colocándose en los asientos en la forma dada en el artículo 6, se procederá al juramento que se prescribe en el artículo 11 y a la elección en los mismos términos que se previene para las parroquiales. Artículo 35. Verificadas las elecciones, se publicarán, y a los electos que estuvieren presentes se les entregará testimonio del expediente, que se formará lo mismo que va dispuesto para las parroquias, copia autorizada de los padrones y del poder que se les otorgará por los apoderados en la misma forma que se ha prevenido para el de estos, y cumpliendo con la acción de gracias, se hará saber a los elegidos que deben entrar en esta capital precisamente el día 9 de diciembre, para hacer las últimas elecciones el 23. Artículo 36. En las elecciones que hagan los apoderados en la cabeza del partido para el elector que haya de venir a la capital, podrán dar libremente sus votos, no solo por los habitantes del partido mismo, sino por cualquier otro vecino de la provincia, con tal que actualmente resida en ella, o a tan corta distancia, que pueda concurrir con oportunidad. Artículo 37. Los documentos que llevaren los apoderados de las parroquias, y cuanto se actuare en las cabezas del partido, se archivará allí. Artículo 38. Si alguno de los elegidos se excusare con justa y calificada causa, estando presente, se procederá a nombrar otro en su lugar en la forma dicha, y si estando ausente lo hiciere después en esta capital, por las listas se reconocerá el que tuvo más votos después de los electos, y éste vendrá como suplente o sustituto. Artículo 39. Los elegidos por las parroquias de la capital se presentarán al corregidor, si lo hubiere, y si no al alcalde ordinario de primera nominación, con todos los documentos que deben llevar a la cabeza del partido los apoderados de las parroquias, y el corregidor con 2 regidores nombrados por el ayuntamiento, y el secretario de él procederá a cuanto se previene para las cabezas de partido. Artículo 40. La falta voluntaria o involuntaria de alguno o algunos de los apoderados no embarazará la elección, y los que no concurrieren el día señalado carecerán de todo derecho para reclamarla, siempre que ella se haga en concurso de las 2/3 partes. Tercero, del colegio electoral. Artículo 41. El día 9 de diciembre estarán en esta capital todos los electores de partido, se presentarán al presidente de la provincia y le exhibirán todos los documentos que deben traer de sus partidos. Artículo 42. El presidente remitirá estos documentos al Senado, quien, hecha la calificación y dada su aprobación, los devolverá al presidente para que proceda a lo demás que le corresponde. Artículo 43. Este, seguidamente, reunirá todos los padrones de los partidos, y haciendo la suma total de la población, la comunicará al colegio electoral para que por ella se regule el número de los individuos del cuerpo legislativo, en razón de un representante por cada 10.000 almas. Artículo 44. Si sobre esta base hubiere un exceso de 5.000, se deberá elegir electores un representante más para la legislatura. Artículo 45. El día 23 de diciembre se reunirán en la sala del cuerpo legislativo todos los electores con el presidente de la provincia y el secretario del despacho de Gracia y Justicia. El presidente les hará notoria la población total, y de consiguiente el número de representantes que deben elegir para el cuerpo legislativo, exhortándoles a que pongan los ojos en las personas de más probidad y luces, más desinteresadas, menos ambiciosas y más capaces de hacer la felicidad de la provincia. Artículo 46. Lo mismo se hará cuando hayan de hacerse las demás elecciones de presidente, vicepresidente, senadores, ministros de los tribunales, etc. Artículo 47. Reunidos los electores, harán el correspondiente juramento, que recibirá el presidente por ante el secretario de Gracia y Justicia, y hecha la instalación del colegio electoral, retirándose de allí el presidente del Estado, notación el presidente del cuerpo mismo, para su interior organización, a cuya consecuencia concurrirán a la misa que se celebrará a puerta abierta en el oratorio de Palacio, concluyendo con el himno Beini Creator y las preces oportunas para implorar la asistencia divina. Después de lo cual el sacerdote celebrante, u otro que quiera emplearse en esta obra digna de su ministerio,
hará una corta exhortación en orden al objeto de las elecciones, para las que se restituirán a la sala, donde sentado el presidente a la testera, se colocarán los demás en 2 salas. Artículo 48. Inmediatamente se dará principio a la votación por la derecha del presidente, y continuará después por la izquierda. Artículo 49. Todas las elecciones del colegio electoral se harán por votos públicos y escritos en cédulas que se irán recogiendo en un vaso de tamaño proporcionado, y firmada cada una por el elector que sufraga. Artículo 50. Las elecciones se ejecutarán en actos separados y sucesivos, lidas y el orden que sigue: primera, la del presidente; segunda, la del vicepresidente; tercera, la de los consejeros, de cuya antigüedad decidirá después la suerte, en caso de no ser uno solo el que se haya de elegir, según las salidas y reemplazos que prescribe la Constitución; cuarta, la de los senadores; quinta, la de los miembros de la legislatura; y sexta, la de los del Poder Judicial, con distinción de las salas o tribunales a que corresponden. Artículo 51. Antes de recogerlo de votos se cuentan los electores, y después de recogidos aquellos, y antes de hacer el escrutinio, se cuentan también, y no se abrirán hasta que sea constante la igualdad de los votos y de los electores. Artículo 52. El primer escrutinio de todos es el de presidente, y antes de recoger los votos ha de expresar el que lo sea que se va a votar para presidente, y desde luego el secretario encabezará el acta correspondiente, y por separado preparará un pliego de papel en que han de ir numerándose los votos con esta inscripción: escrutinio de los votos para presidente. Artículo 53. Recogidos todos, abiertos por el presidente, que irá leyendo uno por uno en alta voz, los irá numerando el secretario en el papel prevenido, y concluido el escrutinio, sumando los votos que se hayan dado por diferentes personas, después de una breve revisión del presidente, lo leerá en alta voz el secretario. Artículo 54. Ninguno puede ser legítimamente elegido que no tenga a su favor más de la mitad de los sufragios de todos los electores. Artículo 55. Si en ninguno recae esta pluralidad absoluta, se declara por el presidente que no hay elector. Artículo 56. Si en tal caso resultaren 2 o 3 personas, cada una con 1/3 de todos los sufragios, se procederá a elegir de nuevo uno de los 2 o 3 que tengan el tercio, sin que se pueda sufragar por otro. Artículo 57. En el caso de estar divididos por partes iguales los votos, el colegio discutirá y resolverá si con solo este acto se haya de proceder a sorteo, o si conviene rectificar la elección con segundo escrutinio. Pero si, verificado aún resulta la misma igualdad, se ocurrirá entonces al sorteo, escribiendo los nombres en 2 cédulas, las que colocadas y confundidas en un vaso o cajilla, se extraerá la una por mano de un niño inocente, y aquel cuya cédula saliere se tendrá por electo. Artículo 58. Si a favor de ninguno hubiere el tercio de votos, o recayere en uno solo, declarando que no hay elección, el presidente exhortará a los vocales a que se contraigan a las personas que hubiesen tenido más sufragios, y se procederá a votar de nuevo hasta que, o recaiga en uno la pluralidad absoluta, o llegue el caso de la suerte, como en el artículo 57. Artículo 59. Concluida la elección de presidente, se procederá a la de vicepresidente en los mismos términos que a la de aquel. Artículo 60. Cuando de la votación para vicepresidente resulte que la totalidad de votos se divide por partes iguales entre 2, se repetirá lo prevenido en el artículo 57. Artículo 61. Inmediatamente se procederá a la elección de consejeros, guardando las reglas prescritas. Artículo 62. Para la elección de representantes en el cuerpo legislativo, cada elector escribirá en una cédula los nombres de tantas personas cuantos deban ser individuos de dicho cuerpo, y todos los que resulten con más de la mitad de los votos del total de los electores serán los elegidos. Si 2 o más tuvieren la mitad, se hará lo prevenido en el artículo 57, y el nombre del que salga a la suerte se tendrá por elegido, y en el caso de que falten 1 o más para completar el número de los que han de componer el cuerpo legislativo, se procederá a elegirlos precisamente de entre los que hayan tenido en los escrutinios anteriores la mitad o 1/3 de todos los votos, pero si todavía faltasen algunos por elegir, y ninguno hubiese con la mitad o el tercio de todos los votos, se hará un nuevo escrutinio, guardando las reglas prevenidas. Artículo 63.
Los individuos del Senado y del Tribunal de Apelaciones han de elegirse en los mismos términos y por las mismas reglas establecidas para la elección de los miembros del cuerpo legislativo. Artículo 64. Concluidas todas las elecciones, se cita en que ha de constar cuanto ocurra, se une a la certificación que debe extender el secretario, relacionada desde la presentación de los electores al gobierno, y exhibición de sus documentos, lo que con los padrones y escrutinios firmados por el presidente y secretario, se archivará en la Secretaría de Gracia y Justicia. Artículo 65. Luego que, verificadas las elecciones, el colegio electoral hubiere calificado las renuncias y hecho los reemplazos de los que se tuvieren por legítimamente excusados, se publicarán las elecciones en impreso, para que cuanto antes se hagan notorias en la provincia, sin embargo de que el gobierno debe comunicarlas de oficio a todos los partidos, para que por el jefe de cada uno se comunique a los pueblos de su comprensión. Artículo 66. Cuanto antes se dará aviso por el secretario de Gracia y Justicia a las personas elegidas para los diferentes destinos, previniéndoles comparezcan el día 1 de enero a las 9 de la mañana en la sala del cuerpo legislativo, para jurar y tomar posesión de sus destinos. Artículo 67. Reunidos el día 1 de enero a la hora y en el lugar prevenido todos los funcionarios elegidos, el presidente recibirá juramento individualmente a cada uno de ellos en la forma prevenida en la Constitución, y desde luego quedan posesionados y expiran las facultades de los antecesores. Artículo 68. El colegio electoral subsistirá todavía hasta el día 8 de enero, a efecto de elegir otros individuos en el caso que algunos se excusaren, y se hayan declarado justamente excusados. El día 8 de enero se disuelve el colegio, y ya no puede oír excusa ninguna. Las renuncias hechas después de disuelto el colegio electoral se han de oír y calificar por el Senado, y en caso de ser efectivas, se considerarán como vacantes de entreaño, para que se provean por quien corresponda, con arreglo a la Constitución. Cuarto, elección de representantes de la provincia. Artículo 69. Al colegio electoral corresponde la elección de representante o representantes y suplentes de la provincia para el Congreso General del Reino. Artículo 70. El representante o representantes y suplentes de la provincia durarán 3 años en este ministerio. Artículo 71. Al tiempo de concluirse los 3 años, y para formarse el colegio electoral, los pueblos y sus apoderados procederán en este concepto, y sus poderes se extenderán sobre los demás objetos al de la elección de representante o representantes y suplentes de la provincia para el Congreso del Reino. Artículo 72. El diputado representante de la provincia recibirá los poderes del colegio electoral. Artículo 73. El gobierno de la provincia cuidará de comunicarle algunos ejemplares de la Constitución, para que la tenga presente como base de cuantas instrucciones puedan comunicársele. Artículo 74. En las elecciones de representante o representantes y suplentes de la provincia observará el colegio electoral las reglas prescritas para las de los miembros de la representación nacional. Artículo 75. El representante o los representantes y suplentes de la provincia para el Congreso General del Reino harán por lo que toca a la provincia, el juramento de cumplir con los deberes de su representación, ante el presidente de la provincia. Título 9. De la Fuerza Armada. Artículo 1. El objeto de la Fuerza Armada es el de defender al Estado de todo ataque y toda irrupción enemiga, evitar conmociones y desórdenes en lo interior, y celar el cumplimiento de las leyes. Artículo 2. Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la patria mientras que sea capaz de llevar las armas, sin distinción de clase, estado o condición, y nadie puede eximirse del servicio militar en las graves urgencias del Estado cuando peligra la patria. Artículo 3. En este caso, todo hombre, sin distinción de clase, estado o condición, está obligado, no solo a militar, sino a vestirse, armarse y mantenerse a su costa, y el Estado cuidará de socorrer a aquellos que indispensablemente necesiten auxilios. Este estado de armamento general se llama leva en masa de la nación. Artículo 4. Para los casos comunes y la Policía Interior tendrá la provincia un número de tropas veteranas proporcional a su población y a los ingresos del erario público, y para reforzar en tiempo de guerra estos cuerpos veteranos habrá un número competente, y también proporcional, de tropas de milicias. Artículo 5. Para reponer y completar tanto las tropas veteranas como las milicias, se deroga perpetuamente el arbitrio del enganchamiento, y en su lugar solo quedará el de las quintas,
en que cada población contribuirá con el número de tropas que proporcionalmente le toquen. Cualquiera persona que voluntariamente quiera servicio, se le dará sin premio ni gratificación alguna de enganchamiento. Artículo 6. Todo hombre que ha militado 10 años en tiempo de paz y 6 en el de guerra ha cumplido su servicio, y solo en extrema necesidad podrá ser obligado nuevamente a tomar las armas mientras dure la urgencia. Artículo 7. Ningún ciudadano podrá gozar de los derechos de tal si no acredita estar alistado en la leva general del distrito de su domicilio. Artículo 8. Para el sorteo de la quinta se formará un reglamento en que se exprese la forma y el modo de hacerse este sorteo, en el orden que deban entrar todos los ciudadanos en él, según su edad, estado y condición, y la proporción en que cada poblado debe dar su contingente. Artículo 9. La Fuerza Armada es esencialmente obediente, y por ningún caso tiene derecho de deliberar, sino que siempre debe estar sumisa a las órdenes de sus jefes. Artículo 10. Para evitar que estos jefes abusen de su autoridad en perjuicio de los derechos del pueblo y en trastorno del gobierno, se dividirán, tanto las tropas de milicias como las veteranas, en muchas porciones, independientes unas de otras, y cuyo número sea proporcional a la totalidad de la Fuerza Armada. Artículo 11. Para el mismo efecto se prohíbe absolutamente y sin la menor dispensa, el que la totalidad de la Fuerza Armada de la provincia se ponga a las órdenes de un solo hombre, sea el que fuere, ni aun con el pretexto de ser un gran general, pues en caso de guerra se formarán cuerpos de ejércitos independientes unos de otros, y la dirección de su totalidad estará al cuidado del gobierno por medio de una comisión militar, y así, la alta dirección de las armas pertenece al gobierno y el mando inmediato de las tropas de guarnición o acuarteladas dentro de la ciudad y sus arrabales, al comandante de las armas de ella, como a cada jefe en su respectivo departamento. Artículo 12. Desde ahora se formará esta comisión militar compuesta de los oficiales más inteligentes que hubiere, sean del grado que fueren, para que trabajen el plan de defensa de la provincia, y en vista de él formen el definitivo reglamento y pie de fuerza en que deban quedar tanto las tropas veteranas como las milicias, economizando todo lo posible en las plazas de oficiales que sean innecesarias, y proporcionando los sueldos de las tropas al jornal usual que ganan en esta provincia los labradores y artesanos, sujeto todo a la aprobación del Poder Legislativo. Artículo 13. Las tropas veteranas en tiempo de paz no podrán estar acantonadas en un solo punto, y para que no se enerven con la ociosidad, después de dejar en las poblaciones principales el número de tropas que se considere bastante para conservar su orden y policía, el resto podrá aplicarse en trabajos vigorosos y útiles que les conserven la salud, quedando sus rebajas a beneficio del tesoro público, y turnando en sus destinos la guarnición y los trabajadores. Artículo 14. Las tropas quedan sujetas a la ordenanza militar, que tendrá toda su fuerza y vigor, en todo lo que no se reforme por la Comisión Militar y que no contraríe a este título de la Constitución. Ninguna tropa extraña podrá transitar por el territorio de esta provincia, ni mucho menos acamparse o acantonarse en ella, sin previo expreso consentimiento del Senado y pasaporte formal del Poder Ejecutivo, en que se haga expresa mención de dicho consentimiento y del número de tropas que deben transitar, acantonarse o acamparse. Título 10. Del Tesoro Nacional. Artículo 1. Todo ciudadano tiene obligación de contribuir para el culto divino y la subsistencia para los ministros del santuario, para los gastos del Estado, la defensa y seguridad de la patria, el decoro y la permanencia de su gobierno, la administración de justicia y la representación nacional. Artículo 2. Por ahora subsistirán los impuestos, las contribuciones, la custodia y la administración de los caudales del erario público, según el pie en que actualmente se hallan. Artículo 3. El cuerpo legislativo entre sus primeros cuidados tendrá en consideración la materia de impuestos y contribuciones, y el arreglo general del tesoro público de la provincia, para simplificar su cobranza y administración, trabajando principalmente en conciliar la riqueza del Estado con el mayor alivio de los pueblos. Artículo 4. Al fin de cada año se ha de publicar y circular por toda la provincia, impreso, un estado fidedigno, que con sencillez y claridad, manifieste el de los fondos del erario, entradas que hubiese tenido, objetos de su inversión y existencias que quedan para el siguiente. Artículo 5. No subsistiendo ya reunidos los caudales que componían el tesoro público, no se considerará este responsable a las dotaciones de los empleados que entendían en la administración general del erario de todo el reino,
ni respecto de otras cargas públicas de igual naturaleza, sino a prorrata de los ingresos del de esta provincia. Título 11. De la instrucción pública. Artículo 1. Las primeras ideas que se imprimen al hombre en su niñez y la educación que recibe en su juventud, no solo son las bases de la buena o mala suerte que haya de correr en el discurso de su vida, sino las que aseguran todas las ventajas o desventajas a favor o en perjuicio de la sociedad, las que dan a ésta ciudadanos robustos e ilustrados, o la plagan de miembros corrompidos y perjudiciales. El cuerpo legislativo tendrá en mucha consideración y el gobierno promoverá con el mayor esmero los establecimientos que miran a esta parte importantísima de la felicidad del Estado. Artículo 2. En todos los poblados deberán establecerse escuelas de primeras letras y dibujo, dotadas competentemente de los fondos a que corresponda, con separación de los dos sexos. Artículo 3. Los objetos de la enseñanza de estas escuelas serán leer, escribir, dibujar, los primeros elementos de la geometría, y antes que todo, la doctrina cristiana y las obligaciones y los derechos del ciudadano, conforme a la Constitución. Artículo 4. Deberá establecerse cuanto antes en la capital una sociedad patriótica, así para promover y fomentar estos establecimientos en ella y en toda la provincia, como para hacer otro tanto en razón de los ramos de ciencias, agricultura, industria, oficios, fábricas, artes, comercio, etc. Artículo 5. Entre los demás establecimientos, se tendrá presente el de la expedición botánica, para extenderlo, además de los trabajos en que hasta ahora se hubiese empleado, a la enseñanza de las ciencias naturales, bajo la inspección de la Sociedad Patriótica. Artículo 6. Será permitido a cualquier ciudadano abrir escuela de enseñanza pública sujetándose al examen del gobierno, con la calidad de obtener su permiso y estar bajo la inspección de la Sociedad Patriótica en sus respectivos ramos. Artículo 7. El gobierno cuidará de arreglar del mejor modo posible la biblioteca pública, para conservarla, aumentarla y mejorarla, como un auxilio para la instrucción de los ciudadanos. Artículo 8. Los colegios y la universidad quedan bajo la inspección y protección del gobierno, y con establecimientos de la instrucción pública se harán en ellos las reformas y mejoras que se tengan por convenientes. Artículo 9. Los colegios de los regulares serán mirados con la misma consideración, ajustándose a los planes de la universidad pública y los colegios seculares, para lo que se procederá de acuerdo con sus respectivos prelados. Título 12. De los derechos del hombre y del ciudadano. Artículo 1. Los derechos del hombre en sociedad son la igualdad y libertad legales, la seguridad y la propiedad. Artículo 2. La libertad ha sido concedida al hombre, no para obrar indistintamente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elección. Artículo 3. La libertad es la facultad que el hombre tiene de hacer todo lo que no sea en daño de tercero o en perjuicio de la sociedad. Artículo 4. El uso de la libertad está ceñido necesariamente a este principio inspirado por la naturaleza, sancionado por la ley y consagrado por la religión: no hagas a otro lo que no quieres que se haga contigo. Artículo 5. La ley es la voluntad general explicada libremente por los votos del pueblo en su mayor número, o por medio de sus representantes legítimamente constituidos. Artículo 6. La igualdad consiste en que siendo la ley una misma para todos, todos son iguales delante de la ley. Artículo 7. Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y propiedad en sí mismo, si no respeta la de los demás. Artículo 8. La seguridad dimana principalmente de este respeto con que los ciudadanos se la garanticen unos a otros, teniendo cada uno igual derecho a la protección que debe dispensarle la sociedad para su conservación. Artículo 9. El derecho de propiedad consiste en la facultad que tiene el ciudadano de gozar y disponer libremente de sus bienes y rentas, y del fruto de su ingenio, trabajo e industria. Artículo 10. Ninguno puede ser privado de la menor porción de sus bienes sin su consentimiento, sino en el caso de que la necesidad pública, legítimamente acreditada, así lo exija, pero aun entonces, es bajo la implícita condición de una justa y precisa indemnización. Artículo 11. Tampoco puede ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, o de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, en uso de su libertad y propiedad legal. Artículo 12. Ninguna contribución puede establecerse sino para la utilidad general, y por lo mismo,
todo ciudadano tiene derecho de concurrir a su establecimiento y a que se le dé noticia de su inversión. Artículo 13. Todos los ciudadanos tienen igual derecho a concurrir directa o indirectamente a la formación de la ley y al nombramiento de sus representantes. Artículo 14. Ninguno puede ser llamado a juicio, acusado, preso, arrestado, arraigado ni confinado, sino en los casos y bajo las formas prescritas por la Constitución o la ley. Artículo 15. La soberanía reside esencialmente en la universalidad de los ciudadanos. Artículo 16. No son ciudadanos ni gozan de estas consideraciones, los vagos, ni los que por sentencia dada con las formalidades necesarias, hayan sido arrojados del seno de la sociedad, ni los que siendo llamados al servicio de la patria, se excusen sin legítimo impedimento. Título 13º. De los deberes del ciudadano. Artículo 1. La primera obligación del ciudadano mira a la conservación de la sociedad, y ésta exige que los que la componen conozcan y llenen respectivamente sus deberes. Artículo 2. Estos están encerrados en la pureza de la religión y de las costumbres, en la observancia de la Constitución y el sometimiento a las leyes. Artículo 3. Es deber del ciudadano defender y servir a la sociedad, vivir sujeto a las leyes y respetar a los funcionarios públicos encargados mediata o inmediatamente de su establecimiento, ejecución y aplicación. Artículo 4. No es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo. Artículo 5. No merece tampoco este nombre el que no observa religiosamente las leyes, el que por intrigas, cábalas y maquinaciones elude su cumplimiento, y el que sin justo motivo se excusa de servir a la patria. Título 14º. Disposiciones generales. Artículo 1. Toda ley dictada en perjuicio de la libertad, propiedad y seguridad del ciudadano, cuya promulgación se haya hecho en fuerza de una imperiosa necesidad de circunstancias, es esencialmente provisional, y sus efectos no deben extenderse por más tiempo que el de un año. Artículo 2. La ley supervigilará particularmente aquellas profesiones que interesan a las costumbres públicas, a la seguridad y sanidad de los ciudadanos. Artículo 3. La ley debe fijar recompensa para los inventores, y velar en la conservación de la propiedad exclusiva por tiempo señalado de su descubrimiento o de sus producciones. Artículo 4. La Constitución no solamente garantiza la inviolabilidad de todas las propiedades, sino también la justa indemnización de aquellas cuyo sacrificio pueda exigir la necesidad pública, legalmente manifestada. Artículo 5. No podrán formarse corporaciones ni asociaciones contrarias al orden público, por lo mismo, ninguna junta particular de ciudadanos puede denominarse sociedad popular. Artículo 6. Ninguna asociación puede presentar colectivamente solicitudes, a excepción de las que forman cuerpo autorizado, y únicamente para objetos propios de sus atribuciones. Artículo 7. Muchas autoridades constituidas no podrán jamás reunirse para deliberar juntas, sino en los casos prescritos por la Constitución o por la ley, y cualquier acto emanado sin estas circunstancias, será nulo, de ningún valor ni efecto. Artículo 8. La reunión de gentes armadas, como un atentado contra la seguridad pública, será dispersada por la fuerza. Artículo 9. La reunión de gentes sin armas será igualmente dispersada, primero por una orden verbal, y si no bastare, por la fuerza. Artículo 10. Ningún ciudadano puede renunciar, en todo ni en parte, de a indemnidad, la distinción y el tratamiento que le corresponde por la ley en razón de funcionario público. Artículo 11. Los ciudadanos tendrán siempre presente que de la prudencia y rectitud de las elecciones en las asambleas primarias y electorales dependen principalísimamente la conservación, defensa y prosperidad de la patria. Conclusión. La representación nacional, legalmente constituida y congregada en esta ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de la provincia de Cundinamarca, habiendo precedido largas sesiones, muy controvertidas debido al discusiones y las más detenidas reflexiones, sobre todos y cada uno de los artículos que comprende este pequeño código de las primeras y fundamentales leyes de nuestra sociedad, las ha aprobado, y en uso de las amplias facultades que los pueblos han conferido al Colegio Constituyente y Electoral, le da toda la sanción, prescribiendo su observancia a los funcionarios públicos y a todos los ciudadanos estantes y habitantes en la provincia, mandando publicar, imprimir y circular esta Constitución, a fin de que nadie, a pretexto de ignorancia,
o con ningún otro motivo, se pueda excusar de su cumplimiento. Ciudadanos de la provincia de Cundinamarca, ministros respetables del santuario, padres de familia, veis aquí al americano por la primera vez en ejercicio de los derechos que la naturaleza, la razón y la religión le conceden, y de que los abusos de la tiranía le habían privado por espacio de 3 siglos. No es esta la voz imperiosa del despotismo que viene del otro lado de los mares, es la de la voluntad de los pueblos provincia, legítimamente representados. No es para vivir sin ley para lo que habéis conquistado vuestra libertad, sino para que la ley, hecha con vuestra aprobación, se ponga en lugar de la arbitrariedad y los caprichos de los hombres. Leedla, estudiadla, meditadla, y luego que en los corazones de vuestros parroquianos, de vuestros hijos y de vuestros domésticos se hayan profundamente grabado los santos misterios y las máximas del cristianismo, poned en sus manos este volumen, enseñadles a apreciar el don que hemos adquirido, y hacedlos sensibles a los intereses de la libertad y felicidad de su patria. Estableció, aprobó y sancionó esta Constitución el Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de esta provincia de Cundinamarca, y firman los representantes de los pueblos para su perpetua constancia, en esta ciudad de Santa Fe de Bogotá, su capital, a 30 de marzo de 1811. Como diputado de Bousa y presidente del colegio, Jorge Tadeo Lozano. Por la Villa del Espinal y como vicepresidente del colegio, Fernando Caicedo. Por la parroquia del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral, Camilo Torres. Por la misma, Manuel Camacho y Quesada. Por la parroquia de las Nieves de esta capital, Santiago Torres y Peña. Por la misma, Francisco Morales. Por la parroquia de Santa Bárbara de esta capital, Dr. Juan Gil Martínez Malo. Por la misma, Luis Eduardo de Azuola. Por la parroquia de San Victorino de esta capital, Dr. Vicente de la Roche. Por la misma, Felipe Gregorio Álvarez del Pino. Por la villa y el partido de Zipaquirá, Enrique Umaña. Por la misma, José María Domínguez del Castillo. Por la misma, Bernardino Tobar. Por la misma, Domingo Camacho. Por la misma, José María del Castillo. Por la misma, Frutos Joaquín Gutiérrez. Por la villa y el partido de Ubaté, Fray Manuel Rojas. Por la misma, Luis Pajarito. Por la misma, José Tadeo Cabrera. Por la villa y el partido de Bogotá, José Gregorio Gutiérrez. Por la misma, Santiago Umaña. Por la misma, Isidro Bastidas. Por la villa y el partido de Chocontá, Juan Nepomuceno Silva y Otero. Por la misma, Dr. Tomás de Rojas. Por la misma, Fray Juan José Merchán, provincial de San Juan de Dios. Por la misma, Francisco Javier Cuevas. Por la misma, José María Araos. Por la misma, José Cayetano González. Por el partido de Ubaque, Fray José de San Andrés Moya. Por el mismo, Matías Melo Pinzón. Por el mismo, Juan de Ronderos Grafíales. Por el partido de Bousa, Juan Agustín Chávez. Por la villa y el partido de Guaduas, Andrés Pérez. Por la misma, Manuel Francisco Samper. Por la ciudad de Tocaima, Juan Salvador Rodríguez de Lago. Por la misma y su partido, Miguel de Tobar. Por la villa y el partido de la Mesa, Joaquín Vargas y Vega. Por la misma, José Antonio Olaya. Por la ciudad y el partido de Ibagué, Fray Juan Antonio de Buenaventura y Castillo, maestro prior de predicadores. Por la misma, Juan Dionisio Gamba. Por la villa y el partido del Espinal, Juan Antonio García. Por la ciudad y el partido de La Palma, bachiller José Ignacio de Vargas. Camilo Torres, secretario, Frutos Joaquín Gutiérrez, secretario. Apéndice. El Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de esta provincia, a propuesta de su presidente, don Jorge Tadeo Lozano, en sesión del día 26 de marzo próximo pasado dictó los decretos siguientes. Primero, un indulto para todas las personas presas, o detenidas en consecuencia o por motivo de la revolución, conciliado no obstante con la seguridad de la patria, que alejará de su seno a los que la puedan ser perjudiciales, y oficiará con los gobiernos de las otras provincias respecto de aquellos individuos, cuyas causas tengan relación con ellos, nombrándose por el gobierno una comisión que entienda particularmente en todo lo relativo a este decreto.
Segundo, un olvido por lo pasado en razón de aquellas personas que por sus opiniones políticas hayan parecido opuestas o menos adictas a la causa de nuestra transformación. Tercero, reconocer por amigos a todos los que respetaren nuestra Constitución, y reconocieren nuestra independencia, admitiendo en nuestra sociedad a todas las naciones del mundo, y con preferencia a los hermanos de la América oprimida, y españoles europeos, para que encuentren un asilo en su desgracia, y nuestro suelo adquiera las ventajas de la industria, agricultura e ilustración en que vendrán a emplearse seguros de la hospitalidad y buena acogida que hallarán mientras vivan sometidos a la Constitución, y en todo cuanto sea compatible con la seguridad de esta provincia. Cuarto, que se excite por el gobierno a las autoridades eclesiásticas para convocación y celebración del sínodo, en conformidad de lo que dispone, con arreglo a los más antiguos cánones, el Santo Concilio de Trento, y recomienda la Ley de Indias. Lo que comunico a VS para que, haciéndolo presente al Supremo Poder Ejecutivo, surta los efectos correspondientes a los buenos deseos con que el Serenísimo Colegio ha dictado estas saludables providencias. Dios guarde a VS muchos años. Santa Fe, y 4 de abril de 1811. Frutos, Joaquín Gutiérrez. Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia don José Acevedo Gómez. Constitución de Cundinamarca, 1811, Imprenta Patriótica de Nicolás Calvo y Quixano, 1811. Tomada de la edición de Diego Uribe Vargas.